propósito y el proyecto de Dios, conforme tú lo vas apreciando con más nitidez, pues evidentemente te empiezas a mover más ágilmente, coges más capacidad y vas cogiendo crecimiento en un diseño. Lo que uno no ve difícilmente pueda responder a algo, ¿no? Difícilmente nosotros le podríamos explicar a un ciego cómo es el color azul, que nunca ha visto. Y a Dios se le hace difícil tratar con nosotros mientras que operamos o estamos continuamente operando en el viejo hombre. Vamos a ir hablando ya, que ya venimos haciéndolo, pero más asiduamente el lenguaje del espíritu. Cuando hablamos de el viejo hombre, tenemos que saber lo que estamos hablando. El nuevo hombre, el viejo hombre. Adán, el viejo hombre. Cristo, el nuevo hombre, resucitado. Y toda esa versión, toda esa verborrea y todo ese dialecto a nosotros se nos tendría que ser familiar por gente de años en el Evangelio, 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, y porque llevamos 20 siglos de cristianismo o del reino de Dios que Cristo lo instauró. Pero esta versión de eso, muchos se ponen a escuchar y se quedan como diciendo, parece que me está hablando en chino. Y es porque no nos hemos hecho a ese lenguaje del espíritu. Deberíamos de conocerlo y de dominarlo, pero no es así. Y estamos 20 siglos después redescubriendo lo que Pablo dejó establecido como lo que es la ley del espíritu de vida en Cristo, cómo es el gobierno dentro de la casa de Dios, cómo es el señorío como hijos de Dios, y cómo es la educación, y cómo nos tenemos que comportar delante del rey, y cómo tiene que ser el comportamiento de lo que es los hijos de Dios en Cristo en esta tierra, porque estamos aquí con un propósito. Acordaros que estuvimos hablando la semana pasada, hablamos mucho, y sucede eso, que cuando todo el tiempo habla sustancia, a muchos les cuesta asimilar tanta sustancia porque nuestra mente no está preparada para procesar tanta sustancia. Estamos acostumbrados a que nos den, es igual que en los días de hoy en el cuerpo físico, estamos acostumbrados a que nos den alimento procesado, pero no alimento que viene puro y nosotros lo procesamos. ¿Entendéis? Entonces cuando viene el alimento puro y tenemos que procesarlo porque es pura sustancia, llega un momento que no resiste, porque está hecho a la leche. Eso mismo es lo que sucedía en la iglesia apostólica primitiva. Tenemos que desarrollar las muelas y toda esta parte para masticar bien y para que eso baje y ahí detone y la luz vaya bajando hasta que todo nuestro cuerpo sea como iluminado. Acuérdate que Jesucristo dijo, si la lámpara de tu cuerpo, que es el ojo, está iluminada, ¿no? Todo tu cuerpo está en luz. La lámpara ahora son los ojos del entendimiento. Conforme Dios va derramando conocimiento en nuestro entendimiento, eso va bajando y todos estos miembros se van santificando, todo nuestro cuerpo está en luz. Pero es un proceso por el cual Dios nos ha metido a todos. Aquí no hay nadie que se vaya a librar. Igual que todos han sido participantes de la misma disciplina, si no vamos a ser bastardos, pues esto es como una disciplina para algunos, para otros no, es un deleite, pero todos tenemos que sentarnos a comer de la mesa del gran rey y comer el alimento sólido. Amén. Gloria al Señor. Voy a pedir que leamos en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Y ya lea la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos 1:1. Dice así la palabra. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, oye lo que dice, dice que habló muchas veces y de muchas maneras, pero en otro tiempo, a los padres por los profetas. Los padres significa los padres de la nación de Israel, Abraham, Jacob, Isaac, Jacob y los demás descendientes. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo.
como hombre. Jesucristo ha sido constituido de heredero de todo como hombre. Y después dice, el cual, ahora se está refiriendo a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendecida está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ese es el inicio de la carta a los hebreos, ¿vale? Hay debate que no se sabe, porque hay otros autores en la carta que está claro que es Pablo, que fue Juan, Jacobo, los que escribieron. Aquí hay debate, pero por el contenido y por la forma de expresión y todo, muchos creen que es Pablo, yo también. Pero no está definido en la misma carta. Pero mira cómo empieza. Y dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo, oye esto, y especifica de muchas maneras y muchas veces. O sea, por Dios no ha quedado el que se ha estado expresando de muchas formas, de muchas maneras y muchísimas veces. Lo hizo los padres. ¿Cómo lo hizo? Por los profetas. Dice, ahora, en estos últimos días nos ha hablado por quién, dice, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Como Cristo ya ha heredado toda la riqueza de Dios como hombre, ahora ya tenemos que salir de la mentalidad de que Dios nos va a hablar como lo hacía antes, porque ahora ya se ha manifestado como claramente. ¿Cómo lo hizo en la antigüedad? Dice ahí, de muchas maneras y muchas veces. Lo hizo a través de figuras y de sombras. Por eso que tú ves que todos los líderes de Israel, la enseñanza, la parábola, todo era símbolo, figura ¿de quién? De Cristo. Y la Biblia dice que la ley, que era lo máximo que Dios había expresado a través de Moisés, era figura y sombra ¿de qué? De lo que había de venir. Tú estás aquí sentado, por ejemplo, ¿no? Ahora no, porque estamos todos debajo de la sombra, pero tú estás al sol y estás aquí y de momento ves una sombra venir y tú ya sabes que detrás de la sombra es alguien quien viene. ¿Sí o no? Así mismo se ha revelado Dios a la humanidad, a través del pueblo de Israel, y a toda la humanidad a través de figura y sombra. Pero después de la figura y de sombra, ¿qué es lo que dice que vino? El Hijo. Ahí dice Hijo con H mayúscula, porque legítimamente solo Dios tiene un hijo con H mayúscula. Ustedes saben eso, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios, pero con H minúscula. Gracias a Jesucristo. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a ver un poquito de esto. Estamos en los días donde ya no nos va a hablar Dios más a través de la figura y de la sombra. Sabéis que muchos hermanos, incluso ministros, todavía tienen puesta la mira en la figura y en la sombra. Interpretan a Dios todavía en figuras y en sombras. Lo que no conocemos de Dios lo interpretamos, pero ahí está envuelta también nuestra imaginación, nuestro criterio, y muchas veces puede estar correcta la interpretación o incorrecta. Pero si aprendes a mirar con los ojos del Espíritu al Hijo, oye esto, si aprendes a conocer al Hijo, no hay figura y no hay sombra ninguna. ¿Por qué? Porque el Hijo es la sustancia misma de la imagen de Dios. Ya no hay lagunas, ni sombra, ni nublado, no hay nada. Cristo es la imagen misma del Dios invisible.
Eso dice Colosenses 1:15. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, que está en el seno de Dios, Él nos lo ha dado a conocer. No podemos mirar a Dios con los ojos del entendimiento, y mucho menos físicamente con los ojos físicos, porque tenemos el filtro oscurecido. Porque venimos de Adán, y la descendencia de Adán ha quedado ciega y sorda, ha quedado separada de Dios por causa del pecado. Entonces tenemos que analizar esto tranquilamente, poco a poco, procesarlo, entendiendo que nuestras facultades, nuestras habilidades y todo lo que traemos de Adán no vale para nada si queremos conocer a Dios. No hay revelación ninguna en la carne. Decía un hermano: no hay que estudiar Génesis porque allí viene desde el principio y tal y cual. Le digo: un momento, y Juan 1:1, Juan, el apóstol Juan 1:1 no dice en el principio. ¿Qué dice? Era el verbo, dice. ¿Sí, correcto? Y ahora le pregunto: ¿qué principio era más principio? ¿Génesis 1:1 o Juan 1:1? Ah, Juan 1:1, sí. Entonces, ¿qué principio te interesa a ti saber? El que está más antes, ¿no? Y después sigue leyendo, en Juan 1:1 sigue leyendo y dice: y aquel verbo se hizo carne. En él estaba la luz, en él estaba la vida. Los hombres, cuando le miraron a él, empezaron a ver la luz, porque hasta que él no vino, oye esto, lo que te digo, que esto también para muchos es fuerte, hasta que Cristo no vino, no, que vino David, que vino Moisés, que vino Abraham, que todos los que vinieron antes, lo único que vieron fueron figuras y sombra. Cuando vino él, oye esto, cuando vino él, entonces que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a esta tierra. Entonces, ese es el que estaba en el principio. Por eso dice la Biblia: él era desde el principio. Y Juan el Bautista, que lo empezó a presentar, fue como un precursor que iba delante de él. Dice: este que viene detrás de mí, no se equivoqué, y él era antes que yo. Ahí es donde nos tenemos que parar. A él. Si quieres ver a Dios, sí, aprende a mirar a Cristo por la Escritura. Que Cristo se ha hecho espíritu, también lo vamos a ver luego. Todo ese proceso de cómo aquel verbo del principio se hizo carne hace 2000 años. No, es que mira todo lo que vinieron. Figura y sombra. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces por los profetas a los padres, ahora dice la verdad presente. Hemos entrado en un presente que ya no es Cronos. Hemos entrado en un presente que está ligado por causa de la cruz a la eternidad. Entonces nuestro presente es eterno. Por eso que dice que ahora, como ya se ha firmado el pacto con sangre aquí abajo, la tierra y el cielo han quedado unidos. Lo eterno está enganchado a lo temporal por causa del sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso yo he titulado este mensaje: desde Adán hasta Cristo a través de la cruz. Porque si no, no hay conexión ninguna. Busca el enchufe donde quieras, que no hay luz. Enchúfate a Abraham, enchúfate a Moisés, vete con David, vete con Job, vete con Noé. Y yo no estoy aquí despreciando a nadie, Dios lo sabe, lo que estoy, esta es mi forma y manera. Todos fueron santos hombres de Dios, que se relacionaron con Dios, pero en la figura y la sombra. Pero ahora Dios ya ha establecido el pacto del Calvario, y la justicia del nuevo pacto es inamovible. Ya no, este convenio que se ha celebrado no tendrá ninguna modificación. No aparecerán cláusulas nuevas de último momento y decir, bueno, vamos. Nada, está firmado porque está completo y terminado. Cristo ha cumplimentado todo. Por lo tanto, ahora, cuando tú miras a Cristo, ves literalmente a Dios.
porque Él es la imagen misma de su sustancia. Le dice Tomás, muéstranos al Padre, y entonces te seguiremos. Le dice, todavía no te has enterado. Mira que llevamos 3 años y medio hablando de lo mismo, pues todavía no. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, te lo voy a explicar de otra forma. Si el Padre hubiese venido en primera persona, no hubiera hecho nada, absolutamente nada, fuera de lo que yo he hecho, y no hubiera dicho nada de lo que yo he dicho. Porque Él y yo, uno somos. Primera de Corintios capítulo 15 dice que así como en Adán todos mueren, oye esto, en Cristo todos serán, y todos somos como resucitados, vivificados. Pero en Adán, ¿qué sucede? Todos morimos. La creación en cuanto al linaje de carne y sangre no computa delante de Dios desde que Adán pecó. La cabeza muchas veces, cuando yo me meto a Romano, digo, ayúdame que me va a explotar la cabeza. Méteme unos speeches para que yo aguante con la mente de Cristo esto. O sea, es como si te dicen a ti, mira, tu tatarabuelo murió al nacer. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo va a morir mi abuelo? Si mi abuelo hubiese muerto hasta de nacer, entonces yo no hubiese llegado hasta aquí. No cuadra, ¿verdad? Pues Dios te está diciendo, tu tatarabuelo no, sino el tatara Adán pecó, y por un solo pecado vino la condenación al mundo. Entonces en él, desde que él pecó, ya tú estás muerto. Alábalo si puede ahora. No hay registro tuyo por ninguna esquina. No, ¿cómo que no? Yo estoy aquí. Estoy en esta escena. Mi padre, mi madre, mi vida. Nada. El cielo no sabe nada de ti. ¿Cómo? Míralo en Romanos. Y después te lo dice Corintios. En Adán todos murieron. No existe registro. La humanidad quedó ciega, quedó sorda. Su espíritu quedó desvinculado del Espíritu de Dios porque accedió al presupuesto de independencia de Satanás. Hubo una oferta. Y dice la Biblia que cuando probaron aquel alimento, aquel fruto, los ojos, dice que le fueron abiertos. El hombre no tenía abiertos los ojos hacia el sentido de la carne, lo tenía abiertos los ojos hacia el espíritu. O sea, él tenía el entendimiento abierto hacia la sustancia de Dios, que era luz. Porque antes de que Adán pecara, la luz estaba a través del árbol de la vida. El Cristo de la gloria iluminaba todo. Pero en el momento que Adán peca, todo se oscurece y el hombre se le cierra los ojos del espíritu y se le abren los ojos del alma hacia los sentimientos y los sentidos de la carne. Y la misma voz que antes le producía armonía, alegría, gozo, paz, le dice, Adán, Adán. Y esa misma voz, que Dios no es que cambiara el tono, esa misma voz le produjo miedo y coge a Adán y se esconde cuando oye la voz de Dios. Y dice, Adán, ¿qué haces aquí? Dice, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Eso hace el hombre cuando vive en la carne. Pero no es que Dios le está riñendo ni está hablando, no. Es que ese es el veneno injertado en el alma a través del sentir de la carne. Porque el hombre, cuando
cuando oye la voz de Dios, ya no lo ve como un ser superior al que tiene que rendir cuentas, a donde se siente seguro, se siente protegido. No, porque mi pacto ahora es que yo vivo por mí mismo y para mí mismo, y yo soy independiente y yo no tengo que darle explicaciones a nadie porque yo ahora soy libre. En el momento que el hombre se entera de que le van a quitar esa libertad o de que le pertenece a alguien, le da miedo y se esconde. Y ahora vive escondido, ciego y sordo. Engañado. Adán es la cabeza, el padre, el representante de toda la raza humana caída. Adán. Cuando yo te diga a ti, hermano Adán, ya tú sabes, se te va a venir a la mente, ¿ves? ¿Qué es Adán? Adán. Dios trata con la cabeza. Entonces, Adán es el representante de toda la especie humana caída. Entonces, si en Adán todos murieron, ¿qué pasa? ¿Que nadie existe para Dios? No. Somos criaturas. El hombre animal, sin el espíritu, terrenal, diabólico, caído. ¿Estoy correcto? La antigua versión vieja, esta misma nuestra, pero la antigua, la primera, la Caicedo de Reina, cuando dice el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él le son locura y tiene que entenderla, que ahora vamos ahí espiritualmente, dice el hombre animal. Porque el hombre sin el espíritu de Dios es una criatura. Aunque mantiene esa sustancia como de hombre, de imagen, la perdió. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice que fue hecho alma viviente. Primera de Corintios 15:45. Pero cuando peca, el hombre se convierte en carne. Y esa palabra tú no la ves en el Edén cuando estaba en esa luz, en esa sustancia, en esa gloria. Él estaba envuelto de la gloria de Dios, en esa inocencia. Y ahí crecía, ahí se relacionaba con el Creador. En el momento que peca, el hombre pierde la gloria de Dios y se ve desnudo y se le abren los ojos a los sentimientos de la carne. Por eso dice que por cuanto hemos pecado estamos destituidos ¿de qué? De su gloria. ¿Y ahora qué vestimenta nos ponemos? Y a Adán y a Eva se le ocurrió ponerse 2 taparrabos y cubrirse. Y Dios viene y dice, no, entre tú y yo no puede haber este formato. Tú no te puedes dirigir a mí en este formato. Tiene que haber justicia entre tú y yo a partir de ahora. Y lo que va a unir a Adán, aquella especie caída desde el Edén hasta el postrer Adán, es la cruz del Calvario. Cuando el hombre aparece otra vez vestido delante de Dios, con vestimenta ¿de qué? De justicia, ropas reales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él le son locura. Porque lo de Dios se ha de discernir, se ha de distinguir, se ha de interpretar como espiritualmente. El hombre tiene el espíritu muerto. Cuando entra el pecado, el espíritu del hombre muere y el hombre ya no es un alma viviente, es carne, es polvo de la tierra, sin sustancia, alimento para la serpiente. Por eso Dios le dice a la serpiente, y tú te arrastrarás todos los días de tu vida y polvo comerás. Cuando la serpiente te da bocadito, lo que está comiendo es la sustancia caída, la materia prima de lo que tú eres, que ya no eres un alma viviente, sino que eres carne. Ese es el alimento de la serpiente. Y tristemente todavía esas dos naturalezas cohabitan y coexisten en este cartucho. Por lo tanto, muchas veces vamos a ver que Pablo nos habla de la serpiente, nos habla del diablo y que nos guardemos y que esto es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque ella come de la sustancia caída que hay en nosotros. Ahora, cuando este ser de luz que habita en ti, que es la nueva creación, te tiene lleno del espíritu, ahí no hay nada que hacer. La serpiente va y viene, y va y viene,
y mete el hocico en el plato y no hay nada. La tenemos a raya. ¿Por qué cree que dice la Biblia que el león anda como qué? Como un león rugiente, pero mirando a ver quién es el que le tiene el plato lleno de materia prima. A ver si hay polvo. A ver si hay carnalidad. Y ahí viene, claro. Ahora, cuando hay espíritu, cuando hay llenura del espíritu, es más, ni se puede arrimar. Está uno revestido de toda la armadura de Dios. Y llega el diablo y ahí se encuentra con una resistencia espiritual. No puede perforar ni penetrar la mente del cristiano porque tiene la mente de Cristo. Adán fue hecho carne después de pecar, porque 1 Corintios 15:45 dice que él fue hecho alma viviente. Pero después de pecar fue hecho carne, polvo sin vida, alimento para la serpiente, que fue quien le propuso el proyecto de la independencia, engañando al hombre, separándolo de Dios en su espíritu y despertándole y abriéndole los ojos hacia los sentidos de la carne. Vamos a abrir un momentito, por favor. Os voy a llevar a 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Vamos a intentar ser cortito hoy. Si hablamos sustancia podemos ser cortitos, ¿no? Que tenemos luego que partir el pan. 2 Corintios 11, 2. ¿Estáis allí? Dice, porque os celo, este es Pablo hablando a la iglesia de Corinto, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Número 1. El celo que el Espíritu Santo ponía en Pablo era tanto que dice, yo os he desposado con un solo esposo. ¿Por qué? ¿Por qué especifica Pablo eso? Porque está haciendo el contraste del riesgo que hay de desposar a la novia o a la esposa con Adán. Porque cuando la esposa la esposamos o la presentamos a Adán, lo estamos haciendo en la pasión y en la concupiscencia de la carne. Por eso dice que en los últimos tiempos se levantarían maestros que apartarían el oído de la verdad y lo volverían a las fábulas. Y sacarían doctrinas conforme a su propia concupiscencia. Y todos esos maestros están cogiendo a la esposa y la están desposando con Adán. Pablo no hizo eso, porque Pablo sabía que existía el riesgo del Edén. ¿Y cuál es el riesgo del Edén? De que la sincera fidelidad que queremos mostrarle a Cristo en esta relación con Él por el Espíritu sea desviada a través de los sentidos de la carne. Por eso comencé el culto diciendo, hermano, sin misericordia. Tú no te turbes, pero a la carne hay que tenerla ahí. Ni tape con java, ni historia. Porque hay una sutilidad en todo esto. Dios le presentó a Adán y cuando Dios vino a donde Adán, ¿qué le trajo? Le trajo a Eva. ¿Sabéis eso? Lo durmió, ¿no? Dice que entró en un sueño y le trajo a Eva.
Le sacó la costilla, dice que de la costilla de Adán hizo a la mujer. ¿Sí, correcto, vale? Muchos piensan que todo esto es una ilustración, una fábula y que tenemos que salir de la... No. Sea Dios vará y todo hombre mentiroso. Eso es lo que está escrito y eso no hay que darle tampoco mucho bombo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dios tiene poder de hacer un ser humano. Claro que tiene poder. Si el hombre hoy ya con el genoma humano está capacitado para que a ti te sacan una gota de sangre y ahora con las máquinas 3D hacen una repetición exacta tuya. Te clonan. Lo único que no te pueden meter es vida en ese cuerpo, pero clonado totalmente. Entonces, le trae Dios a Adán y le dice, mira, te presento a Eva, tu esposa. Y él dice, esta varona será llamada porque del varón fue tomada. Y tiene carne de mi carne y hueso de mis huesos. Eso es un misterio. O sea, que nosotros no le pertenecemos a padre y a madre. Que Dios nos puso en familias diferentes, pero que en la mentalidad de Dios, la unidad era con la persona con la que tú vienes a hacer matrimonio, símbolo de Cristo con la iglesia. Y eso es un misterio. Porque a los ojos de Dios, como venimos hablando, igual que la descendencia de Adán no existe, en cuanto a la carne, porque en Adán todos mueren, a los ojos de Dios, el hombre y la mujer no son dos, son uno. ¿No? Alábalo si puede ahora. Las hermanas, alábalo. Amén. Son uno. Dice, lo que Dios unió, no lo separe más el hombre, dice, porque ya no serán más dos, dice, sino uno. Y cuando Dios viene, trata con la cabeza. Para Dios trata con la iglesia, ¿con quién trata? ¿Con ella en persona o trata con Cristo? ¿Cómo Dios trata a través de nosotros? Es con Cristo. Porque en Cristo es que vemos, en Cristo es que entendemos, en Cristo es que oímos. Fuera de Cristo ni tú ves, ni tú entiendes, ni tú oyes, ni tú nada. Tú eres un animalito por ahí dando vueltas. Trabajando, comiendo, conquistando. Puede ser lo que quieras. ¿Os acordáis cuando Jesús le dijo, voy a contar una historia, y esto no es una parábola? Dice, había un hombre rico. Dice, y un mendigo llamado Lázaro. El cielo sabía que había un hombre y que era rico, pero no conocían su nombre, porque era descendiente de Adán. Y en Adán todos mueren. Pero había otro que también se conocía su condición. No era rico, era mendigo. Pero en el cielo sabían que se llamaba Lázaro. Alabado sea Dios. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ni en las cosas que haga, ni en los méritos. No consiste en nada de eso. Es más, que haga prodigio y milagro de parte de Dios y eche fuera demonios. Y vinieron los 70. Señor, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, olvídense una cosa, gozaros en esto nada más, en que vuestro nombre está escrito en los cielos. Que te han inscrito en el Cristo resucitado, en el postrer Adán. Porque ahí es que tú entiendes, ahí es que tú ves, ahí es que tú vas a empezar a oír. Sin la luz no hay nada que hacer. El hombre creado a la imagen de Dios, en Génesis, cuando rompe el pacto, queda ciego y sordo, con una naturaleza carnal, susceptible y atraído a los sentidos de la carne y los deseos de su concupiscencia, que son las pasiones carnales. ¿Qué dice Santiago capítulo 1 versículo 14? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, sino que cada uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia.
Entonces eso está en nosotros todavía. La atracción y la seducción. Dice, hombre, pero es pecado. Sí, pero a tu carne le es una atracción y a una seducción. Ahora voy a explicar también esto, que muchas veces hay un poco de confusión. El vivir en la concupiscencia de la carne no tiene por qué ser todo inmoral. Está la pasión inmoral y está la pasión moral. Y todo esto tenemos que saber nosotros gestionarlo. Porque si yo tengo pasiones, concupiscencias inmorales, ¿vale? Evidentemente, delante de Dios las tengo que confesar y tengo mi conflicto con Él, ¿vale? Pero cualquiera dice, hombre, claro, es que eres un inmoral. Sí, pero ¿y cuando mis concupiscencias, mis pasiones son morales? Que quizás yo no estoy en Adán. Que si a mí se me antoja porque mi concupiscencia es así, de comprarme 6 tabletas de chocolate con dos andaluzas y tirarme en el sofá como un zángano a ver el Madrid con el Barcelona, que es el clásico, y pegarme 3 o 4 días haciendo eso, dice, hermano, pero eso no es pecado. Eso es igual de pecado, porque es la pasión y concupiscencia de mi carne caída. Y en la iglesia se ha disfrazado que el que es inmoral es el malo, pero el que es moral es el bueno. Pues están todos en Adán. Están todos en Adán. Y en Adán todos mueren. Bueno, hermano, pero en Adán podemos coger y no sé, ayudar a los pobres, repartir alimentos, hacer cosas buenas y no sé, podemos montar aquí Cáritas diocesana. Está bien, pero es Adán. Si dieras todo lo que tienes y se lo dieras a los pobres, y si no tienes amor, porque la carne es que se disfraza, hermano, de lo que tú quieras. Satanás se disfraza hasta de ángel de luz y te aparece como el iluminado de los iluminados. De hecho va a aparecer por ahí. Ya vino bajando por ahí por la esquina. El hombre de pecado, el hijo de iniquidad. Y está ahí. Y nosotros no trabajamos también en la película. Y mi pregunta es en Adán o es en el postrer Adán? Solamente hay un lugar, y ya con esto acabo, y una forma y una manera. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando tu carne está juntamente crucificada con Cristo, entonces que ese enchufe coge luz. Por más que tú enchufe la cruz, porque dice, no, hermano, la cruz, yo Cristo crucificado, yo vamos, mi vida es el Señor y la cruz y todo lo que tú quieras, pero tu carne está allí y dice, no, bueno, no hay energía, no hay luz. Tú crees en Cristo crucificado, pero como tu carne no esté crucificada juntamente con Cristo, tú y yo tenemos menos luces que la velada de mi barrio, cuando empezó. Hace 40 años. No hay luz, porque en Adán no hay luz. Estás en la figura, estás en la sombra, estás en la religión, estás en la filosofía, estás en lo que tú quieras estar. Pero posiblemente tengamos hasta un taparrabo puesto. Porque como no nos vemos, ¿o no? Eso es. Entonces desde Adán hasta Cristo resucitado, ¿cómo es? La cruz. Romanos 8, 3 y 4 y acabamos. Vamos a concluir con esto. ¿Cómo, aunque hemos dicho Gálatas, ¿vale? ¿Cómo se está crucificado continuamente? La carne tiene que estar crucificada sometiéndola al deseo de Dios.
Pero en Romanos 8, 3 y 4 vemos a Cristo sometiéndose a la justicia. Dios tuvo que reconducir todo su plan a través de la justicia para que fuera justicia de Dios en nosotros y que volviéramos a tener luz. Si Cristo no va a la cruz, no hay luz por ninguna parte. Capítulo 8 de Romanos, versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley no me podía declarar a mí justo, porque mi carne era débil, y mi carne en Adán jamás se podía acercar a Dios porque no puede, está ciega y está sorda. Entonces, por cuanto era débil la carne por la ley, o sea, la ley, por cuanto la ley no me pudo declarar justo por la concupiscencia de la carne, dice Dios, oye esto, mire de dónde viene toda la solución al final. Dios enviando a su Hijo, con H mayúscula, en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sabes cómo vino Cristo? En semejanza de carne de pecado. Ya pronto voy a tener la pizarra y vamos a dar las clases con pizarra para que se os quede esa imagen grabada. ¿A dónde estaba el principio? En la eternidad pasada. Pues ese verbo del principio dice que ¿qué? Se hizo carne. Se hizo carne, la encarnación. Cuando se hizo carne, dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne, ahí tomó la forma de la semejanza de pecado. ¿Por qué? Porque tenía que descender hasta la misma naturaleza de Adán. Y aunque Cristo es Dios manifestado en carne, tomó literalmente toda la naturaleza de Adán. Y si te vas a Santiago otra vez, cuando dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por nadie, te das cuenta que Jesucristo sí fue tentado. Porque se despojó no de su deidad, o mejor dicho, sí de su deidad como Dios, vino como hombre, pero su divinidad nunca se puede expropiar de él porque es su naturaleza, pero fue tentado para que fuera en todo, dice, semejante a sus hermanos. El verbo de la eternidad desciende y se encarna en Adán. Y toma la misma naturaleza ciega, oye esto, sorda y muda. Se mete en el velo de Jesús de Nazaret y ahora empieza ¿qué? A manifestar su luz. Por eso dice el apóstol Juan, y cuando ese verbo se hizo carne, dice, empezamos a ver su gloria. ¿Ve? Él es el que tenía la gloria que perdimos en el principio y vino a ¿qué? A vestirnos otra vez esa gloria y empezó a manifestar su gloria. Dice, su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque nosotros somos creados otra vez en Él, en la justicia y la santidad de la verdad. Y ahí empezó Cristo a expandir su gloria, a través de sus palabras, de sus acciones, de su promover. Por eso el Dios eterno se hace carne en Cristo y ahora tiene un vivir humano en santidad hasta que va a la cruz y es hecho justicia. Cuando Jesús fue a la cruz, hermano, tú vas a ver que Isaías dice que cerró su boca como cordero que he llevado al matadero, porque la justicia de Dios está, que el justo muere por los injustos. Jesucristo no fue a excusarse ni Él ni a excusarnos nosotros, fue a responsabilizarse de nuestros pecados. Asumió la culpa y el castigo de nuestros pecados. Por eso tenemos que entender que muchas veces creemos que estamos en el Adán postrero y la justicia de Dios es que el justo muere por los injustos. Y cuando yo estoy en el Adán, en el espíritu, en el Adán postrero, o sea, en el postrer Adán, estoy viviendo en el espíritu, yo tengo que dar la cara por mi hermano que es culpable y yo recibo el castigo de su culpa. Eso es la justicia de Dios. Yo digo que estoy en luz, pero aborrezco a mi hermano. Yo digo que estoy en luz, pero hago sí y barro para adentro.
Yo digo que estoy en luz, pero cuando se me va a dañar lo mío, se me va la sonrisa y me salen los colmillos. Y yo digo que estoy en luz, pero ¿qué luz? ¿Estoy andando en la justicia del nuevo pacto? Ese Cristo crucificado descendió al sepulcro 3 días y 3 noches como aquel pan sin levadura. Y cuando los encargados de especular y de inspeccionar bien se dieron cuenta que aquel cuerpo no había pecado, que simbolizaba el pan sin levadura, aquella fiesta que celebraba el pueblo de Israel, la fiesta del Eterno, entonces que la muerte no lo puede retener judicialmente y el pan se levanta. Alabado sea Dios. Como hombre, como el postrer Adán, como el que ha hecho todo el tiempo la voluntad de Dios, como el que se ha movido en la justicia, como el que ha venido a dar su vida por los pecadores, como el que ha venido a entregarse por los transgresores. Por la obediencia de ese nosotros hemos sido declarados obedientes. Por su justicia nosotros somos justos. Y ahora el cielo no puede decirle que no a ese Adán. El palacio de justicia tuvo que abrir la puerta. Por eso dice el salmista: oh puertas eternas, alzad vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y se oye una voz, dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Dice Jehová, pero Jehová no está aquí dentro. Y miran para abajo y había uno llamando a la puerta. Y resulta que el que estaba abajo es el mismo que el que estaba arriba. Pero el que estaba abajo tenía semejanza de hombre. Porque dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo hombre. Oh puertas eternas. Y aquellas puertas eternas que ya habían cerrado sus puertas al hombre y lo habían destituido de su gloria, tienen que rectificar, y el palacio de justicia abre sus puertas y entra el Rey de Gloria. Y se pregunta en el Salmo y dice: ¿y quién es el Rey de la Gloria? Dice Jehová de los ejércitos. Dios, que ha enviado a su Hijo en semejanza de carne. Míralo, hoy viene otra vez. Ahí está. Él es el Rey de la Gloria. Así que venga, abre las puertas. Pero viene en semejanza de hombre porque Él ama su creación y ha dado todo lo que tiene para que no se pierda ni uno. Y cuando llegó allí, se entronó en el trono de Dios. Que hemos leído en Hebreo que está sentado ¿dónde? A la diestra. Pero os digo que también está sentado en el trono. Porque Él es todo en Él, por Él y para Él. Y cuando se entronó en el trono, después de haber entrado, porque hubo un momento que Él entró y se entronó en el trono, derramó su sangre sobre las actas de decreto que nos eran contrarias y todo eso, al día 50 de haberle crucificado, resucitó, ascendió. Oye esto, envía su propia sustancia y su propia imagen, porque ya ha sido procesado por todo ese proceso de justicia, y ahora viene Él mismo que está sentado en el trono, se derrama hecho espíritu legalmente y viene a morar no en la ropa, no en la carne, no en el alma, sino en el espíritu de 120 que le estaban esperando en un aposento alto, y se mete dentro de ellos, y desde ahí hasta los días de hoy está expresando la imagen y la sustancia de Dios mismo a través de su iglesia. Le presentó a Eva al primer Adán, y cuando viene aquel espíritu sobre 120, el Padre le está presentando a la segunda Eva, al Hijo, y dice: ahí tienes a tu esposa, ahí la tienes. Esa ya no va a andar en la carne, porque le he metido dentro la misma divinidad tuya, la misma sustancia tuya. Aquel dijo que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta dice: ese es espíritu de mi espíritu. Por eso no somos dos espíritus. Dice la Biblia que somos un solo espíritu con Él. El misterio de la encarnación de Cristo, el misterio del matrimonio, el misterio del Padre y del Hijo, y el misterio del esposo y de la esposa. Uno. Somos uno con Él y tenemos un mismo espíritu. Hoy hemos venido nosotros aquí a corroborar esa misma comunión, esa misma unidad a través del pan y el vino. Más.
Por eso es que vamos a pasar a tomar los elementos del pan y del vino. Y le vamos a decir a Dios que seguimos confiando en ese sacrificio, que no hay otro puente, no hay otro lugar de luz, no hay otra forma y otra manera legalmente de mantenernos en esa sustancia. Somos espíritu de su espíritu. Somos espíritu de su espíritu. Hemos nacido de nuevo por Jesucristo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, por esta tu palabra. Yo te ruego de una forma especial que tú nos la penetres dentro de tu espíritu. Y que esta palabra que entra por nuestro oído y el sonido se haga imagen dentro de cada uno de nosotros y traiga la revelación de Cristo. La sustancia misma de ti, Señor. Para que nadie imagine quién eres tú, sino que todos sepamos quién eres tú por la revelación del Espíritu. Trae luz, trae imagen a nuestros corazones por tus palabras, para que veamos, entendamos y escuchemos. Dejamos esta parte delante de ti, Señor, y en ti esperamos en el nombre de Jesús.